Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos otra vez a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. Esta es una continuación de las noticias que comenzaron ayer, donde tenemos que cubrir mucho material, así que como de costumbre, para que no se extienda mucho la charla, voy a tratar de ser breve y conciso en cada tema. Anteriormente hablamos sobre la isla conocida como Sandy Cay, en lo que se conoce como el conglomerado de islas Spratly, que queda a más o menos 100 millas de la costa oeste de la isla de Palawan, en el sur de Filipinas. Les indiqué que soldados chinos llegaron a esa isla para plantar su bandera un mes después que científicos de Filipinas visitaran esta isla para llevar a cabo diferentes estudios científicos. Ahora resulta que el gobierno de Vietnam emitió un comunicado condenando la visita de ambos países a esta isla de arena porque reclama que dicha isla les pertenece y ellos quieren que China y que Filipinas respeten la soberanía de Vietnam. El país más cercano a esta isla naturalmente es Filipinas. Así que ahora tenemos a China, a Filipinas y a Vietnam reclamando la propiedad de esta isla. Recordemos que la Corte Internacional Penal dictaminó que estas islas, las islas Spratly, les pertenecen a Filipinas. Hablamos también del conflicto en Cachemira, donde se informó que a finales de la semana pasada Pakistán realizó una prueba de un misil de mediano alcance que llega hasta 450 kilómetros, que alegadamente fue una reacción a las amenazas de India de involucrar al gobierno de Pakistán como autores de la masacre que se realizó en la región de Cachemira. Resulta que India, producto de ese incidente, disolvió un acuerdo de uso compartido de agua de la década de los años 1960, que permite que el agua que llega desde los Himalayas continúe su ruta en diferentes ríos y tributarios que llevan agua a Pakistán. Uno de estos ríos es el más importante de Pakistán, que es el río Indus, que le provee agua al 80% de la industria de agricultura de Pakistán. Pakistán mencionó que si India obstruye el agua que llega a sus ríos, que eso sería una declaración de guerra. Recuerde que Pakistán tiene un poco menos de 600,000 soldados, mientras que India tiene más de 2 millones de soldados. Y la India es un país que se ha preparado para una posible guerra contra China. Así que su ejército está mejor preparado que el de Pakistán, donde además tiene un arsenal de 200 bombas atómicas, mientras que Pakistán solamente tiene 150. El costo de mantener una bomba nuclear funcional requiere mucho dinero. Así que la pregunta es si Pakistán ha podido mantener funcional su arsenal nuclear. India durante los últimos años ha comprado aviones de combate franceses tipo Rafale, mientras que Pakistán ha comprado aviones de combate de China tipo J-10. Un artículo pone el número de soldados de India en el astronómico número de 4.241.000 soldados, contra menos de 1 millón de soldados de Pakistán. Así que no solo India tiene una gran ventaja de soldados, sino también de recursos en su fuerza aérea y en su fuerza naval. En Europa tenemos una situación nueva en el país de Rumanía, que podría crear una nueva guerra en dicha zona del mundo. Resulta que el candidato a la presidencia, llamado Simion, lidera por un amplio margen las elecciones. Este señor Simion es de la derecha y se presenta como un candidato similar a Donald Trump, que promete que Rumanía volverá a ser tan grande como lo era antes. El problema para la seguridad mundial es que este candidato presidencial promete que las fronteras de Rumanía volverán a ser las fronteras que tenía ese país en la década de los años 1940. Y eso implica un conflicto fronterizo para arrebatarle tierras a Moldavia y al país de Ucrania. En el caso de Ucrania, Rumanía le estaría arrebatando
la desembocadura del río Danubio, llegando prácticamente a las afueras de la ciudad de Odessa. Y quién sabe si desea que Odessa sea parte de Rumanía. Recordemos que esto sería un país de la OTAN que estaría llevando a cabo una acción hostil contra Moldavia y contra Ucrania. En lo que tiene que ver con el conflicto bélico en Gaza, un barco que llevaba alimentos y artículos de primera necesidad para los gazatíes fue impactado por 2 drones alegadamente lanzados por Israel cerca de la isla de Malta, en el mar Mediterráneo. Aparentemente no hubieron heridos por el impacto de estos 2 drones, pero el navío perdió su propulsión. Y en estos momentos se está solicitando la ayuda de Malta para que permita que dicho barco pueda atracar en Malta para reparaciones. Hay que aclarar que estos drones impactaron el barco en aguas internacionales. Aparentemente el gobierno de Malta hasta ese momento no autoriza que dicho barco atraque en sus puertos. Una noticia indica que Malta, Grecia y Turquía le han negado la entrada a este navío y amenazan con confiscarlo si se atreven a llegar a sus costas. Aparentemente estos países no quieren problemas con Israel y me sorprende su decisión porque tengo entendido que bajo las leyes internacionales de navegación, cuando un barco tiene una emergencia se supone que el país más cercano lo auxilie. Otro tema que tiene que ver con la Franja de Gaza que tenemos que añadir a todo lo discutido desde ayer es que el ministro de Finanzas de Israel, llamado Smotrich, le dijo a la prensa, y cito, por fin vamos a conquistar a toda Gaza. Ya no tenemos miedo a la palabra ocupación. Estamos conquistando a Gaza, haciendo una completa limpieza y tomando el control de toda zona conquistada. Cierro la cita. Por otro lado, el primer ministro de Israel dijo que van a remover a la población palestina para la protección de Israel. Recordemos que bajo la definición de lo que es genocidio está incluido remover, relocalizar a toda una población. En lo que tiene que ver con Ucrania tenemos que añadir a lo que dije en las últimas noticias que Rusia llevó a cabo un ataque con drones contra la capital de Ucrania, donde dicho ataque fue perpetrado contra residencias civiles. Pero por suerte solamente se reporta de 11 civiles heridos. Este ataque contra la capital se realizó el 4 de mayo. Además, el gobierno de Ucrania reportó que sus aliados están enviando 3 millones de proyectiles para sus divisiones de artillería. También indicaron de que se están enviando sistemas de misiles antiaéreos adicionales, como por ejemplo sistemas Patriot. Los ucranianos también reclaman que pudieron destruir con un dron un avión de combate ruso tipo Su-30 el viernes de la semana pasada. Naturalmente esto es una vergüenza para las Fuerzas Armadas rusas, que un droncito pudiese destruir un avión de combate de millones de dólares. En Europa todavía hay analistas que opinan que la naturaleza y la composición de la OTAN van a cambiar drásticamente con el señor Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, insinuando que en un futuro que puede ser cercano se estaría retirando Estados Unidos de la OTAN, donde se tendría que llevar a cabo una reestructuración y otros países podrían separarse de dicha organización. Inmediatamente se me viene a la mente el país de Hungría, liderado por Viktor Orbán, que nunca está de acuerdo con la OTAN, más el país de Turquía, que con su líder Erdogan parece que se inclina más a Moscú. En lo que tiene que ver con la península de Corea, el presidente interino de Corea del Sur puso el país en el más alto nivel de preparación militar y le solicitó al ministro de Defensa que se asegure que ante cualquier tipo de provocación por parte de Corea del Norte tiene que estar preparado para una respuesta rápida y energética. Esto es para asegurarse que las elecciones en el país el 3 de junio se desarrollen de manera ordenada y justa. Además, la reacción del presidente interino de Corea del Sur responde
a que Kim Jong-un le ordenó a sus oficiales acelerar el proceso de equipar sus buques militares con armas nucleares. Este mandato por Kim Jong-un se dio al finalizar los primeros 2 días de pruebas del nuevo destructor norcoreano llamado Choe-Yong. Observadores han indicado de que este nuevo destructor de Corea del Norte tiene varias características que apuntan a que posee tecnología provista por Rusia. Para mi sorpresa, en las elecciones de Australia, el candidato de la derecha, que tenía un programa de gobierno similar a Donald Trump, perdió las elecciones a la oposición del primer ministro del país. Así que un país más centrista, dirigido por el señor Antonio Albanese del Partido Laboral, continúa liderando el país de Australia. En una decisión que ya ha tenido la crítica del presidente Donald Trump, la presidenta de México repitió la frase de que la soberanía de México no está a la venta y rechazó por completo el plan del presidente Trump para el envío de tropas de los Estados Unidos a suelo de México. El señor Donald Trump contestó con una frase que se puede interpretar como un insulto hacia la presidenta, que fue el siguiente: ella le tiene tanto miedo a los carteles que no puede pensar coherentemente. Cierro la cita. Yo puedo entender a la señora presidenta de México, porque una vez acceda a que tropas de los Estados Unidos operen dentro de territorio mexicano, no podrá expulsar a dichos soldados sin que ocurra un posible enfrentamiento violento. O sea que Estados Unidos puede decir: estoy aquí y no me voy, me iré cuando me dé la gana. En lo que tiene que ver con Haití, se reporta que el presidente Donald Trump ya calificó como organismos terroristas a 2 gangas haitianas. Hay expertos que dicen que esto puede crear una crisis mayor humanitaria en el país de Haití, por diversas razones. Número 1, que las gangas sean más violentas contra el personal que lleva ayuda humanitaria. Y número 2, que cuando se declara que los que controlan un país o un sector de un país son terroristas, el protocolo dice que automáticamente cesan las ayudas humanitarias. La razón es para que dichas ayudas no caigan a manos del grupo que ha sido clasificado como terrorista. Como ustedes saben, el presidente Donald Trump le ha solicitado a las agencias que administran las prisiones en los Estados Unidos que tienen que acondicionar y expandir la cárcel de Alcatraz en la bahía de San Francisco. Esta prisión de los años 1930 ha estado cerrada por los últimos 60 años. Este proyecto de rehabilitación y de expansión debe costar muchos millones de dólares y más millones si se determina que hay que demoler la estructura existente para hacer una completamente nueva, que se ajuste al presente y que dure muchos años más. El presidente dice que quiere mantener en dicha prisión los criminales más peligrosos de los Estados Unidos, mientras que otras personas piensan que dicha instalación será utilizada para enviar migrantes ilegales. El presidente dijo que Alcatraz es un símbolo de ley y orden. Tengo que añadir que en las redes sociales los seguidores de Donald Trump están solicitando que políticos demócratas sean enviados a la prisión de Alcatraz. Además, por lo menos una congresista del Partido Republicano ya mencionó que demócratas deben ser enviados a la prisión de Alcatraz. Yo lo que entiendo es que el presidente quiere tener un lugar que represente castigo y que cause terror de criminales y presos políticos, como lo que tiene Rusia, en prisiones como el Delfín Negro, la colonia penal número 2, lo que se conoce como la prisión de Pern Cry, y la terrible prisión conocida como la colonia penal FKU y K número 3, completamente aislada en Siberia, donde murió el mayor oponente político de Putin, el señor Alexei Navalny. Así que yo pienso que si el presidente Trump quiere tener un lugar
con una fama de terror para amenazar a todo político que sea para él un obstáculo. Otra prisión famosa que está en agenda de ser cerrada es la prisión de Rikers en Nueva York, donde no me extrañaría que el presidente Trump decida convertir dicha instalación en otra cárcel federal. Otra prisión que podría ser realineada por su reputación es la prisión de San Quintín, que también queda en el estado de California. Y si Trump busca una prisión completamente terrorífica y tenebrosa y embrujada, entonces tenemos lo que se conoce como la prisión embrujada Eastern State Penitentiary en el estado de Pensilvania. Así que Trump podría tener lo que tiene Putin en los Estados Unidos, reacondicionando y realineando las prisiones que he mencionado. Durante el día de hoy, el presidente Donald Trump y el nuevo primer ministro de Canadá tuvieron una sesión de prensa en Casa Blanca, donde el presidente Donald Trump volvió a indicar que Canadá le debe pertenecer a los Estados Unidos, y donde el primer ministro le recordó al presidente Trump que Canadá no está a la venta. Y el presidente Trump le replicó al primer ministro de Canadá que las cosas cambian. Yo entiendo que eso es una amenaza implícita. El presidente Trump le dijo al primer ministro de Canadá que ellos disfrutan de gratis la defensa de los Estados Unidos. A este planteamiento el primer ministro de Canadá hizo referencia a la OTAN, una organización de defensa de la cual ellos son miembros, y dicha organización le provee protección a los Estados Unidos también. Mi impresión es que el primer ministro de Canadá trató de ser bien diplomático y de alejarse de una discusión pico a pico con el presidente Donald Trump y sus palabras ofensivas. Recordemos lo siguiente: desde hace muchas décadas atrás, de hecho, nos podemos remontar hasta el inicio del siglo XX, ningún soldado de los Estados Unidos ha muerto defendiendo a Canadá, porque ellos no han comenzado ninguna guerra. Pero por otro lado, soldados de Canadá han fallecido en guerras de los Estados Unidos. Canadienses se unieron para pelear en Vietnam. Canadienses murieron en la guerra de Corea. Canadienses batallaron con los Estados Unidos en Irak, en Afganistán, en Siria. Y si hay una guerra contra Irán, de seguro que soldados canadienses ayudarán a los Estados Unidos. Y no nos podemos olvidar que canadienses lucharon junto con soldados de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y lo vuelvo a repetir, soldados de Estados Unidos no han muerto ni han participado en una guerra que haya comenzado Canadá. Así que cuando el presidente Trump dice que Estados Unidos protege a Canadá de gratis, yo creo que la historia dice todo lo contrario. Y ya llegamos al final de esta charla. Gracias a los miembros patrocinadores de la zona privada del canal y a las personas que también patrocinan este canal mediante los Super Thanks. Si no está suscrito, lo invito a que se suscriba y aprieta la campanita de notificaciones. Recomiende este canal y comparta nuestros videos. Me da un like y nos vemos en el próximo resumen noticioso. Hasta mañana.